estamos en el aeropuerto, estamos a expensas de cualquier situación que se pretenda ingresar al país de que sea una mercancía de ilícito comercio. ¿Ya? También tenemos una gestión de datos porque además de la aduana, del control y la fiscalización que hace, también tiene la responsabilidad de entregar las estadísticas a los organismos. Y por lo tanto, esas estadísticas tienen que ser exactas. ¿Para qué? Porque definen los proyectos que necesitamos, definen las carreteras que vamos a utilizar, definen un montón de cosas que están insertas dentro del Estado de Chile. Nuestras funciones ya es un rol preponderante dentro de la materia de comercio exterior, especialmente en la facilitación y agilización de las operaciones de importación e exportación. ¿Por qué? Porque estas materias nos indican a nosotros de que, si bien es cierto, nosotros hacemos un control de las operaciones de comercio exterior, pero también tenemos que facilitar ese comercio. Nosotros hoy día no tenemos como en aquellos años, cuando la aduana tiene 500 años, y partió en la revisión del 100% de las mercancías que ingresaban o salían del país. Bueno, hoy día trabajamos en una metodología de gestión de riesgo. Más adelante ustedes van a ver un poco de nuestra gestión como servicio. Pero lo importante es que además de fiscalizar y controlar las operaciones de comercio exterior, también nos corresponde el tener que facilitar esas operaciones. Resguardamos los intereses del Estado y de la ciudadanía, fiscalizando dichas operaciones de manera oportuna y exacta, determinando los derechos e impuestos vinculados a estas y verificando que no ingresen a nuestro país mercancías que puedan ser consideradas peligrosas. En esta región ustedes saben que nosotros somos vecinos de dos países como Bolivia y Perú, que son los más grandes productores de droga del mundo, y por lo tanto es un riesgo adicional que nosotros tenemos que ver cuando estamos en primera línea en el control. Este servicio cuenta con 2.200 funcionarios y se distribuyen entre la Dirección Nacional de Aduana, que está ubicada en Valparaíso, 10 direcciones regionales y 6 administraciones de aduana. Son 90 puntos de control que tenemos nosotros la responsabilidad de controlar, incluyendo lo que son los puertos, aeropuertos, avanzadas fronterizas. ¿Por qué es importante el comercio exterior acá en esta región? Porque a diferencia de otras aduanas, nosotros tenemos las 3 vías alternativas que pueden ingresar y sacar mercancías desde el país: aérea, marítima y terrestre. Pero adicionalmente tenemos tenemos una situación especial que no la tiene el resto de la aduana, como es zona franca. Y para zona franca tenemos documentos distintos, tenemos procedimientos distintos que los vamos a analizar más adelante. Primero, estas facultades que tiene el servicio se encuentran normados por 2 cuerpos legales que son fundamentales. El primero es el decreto Ley 329 del año 79, que es la ley orgánica constitucional del Servicio Nacional de Aduana, y que en el fondo hace una clasificación de todo lo que nosotros podemos hacer y nuestras facultades que están establecidas por ley. Y se los voy a mostrar para que ustedes vean las facultades que tiene el servicio, que en algún minuto son pero importantísimas, sobre todo ahora que estamos nosotros insertos dentro de lo que es el crimen organizado. El artículo 24, que es el más importante de este decreto ley, indica las personas naturales o jurídicas como agentes estiva y desestiva. Este no era, este es la ordenanza de aduana, el otro cuerpo legal que le voy a mostrar a ustedes. Partamos con este que está abierto, y dentro de las facultades que tiene el servicio, que este es nuestro manual cortapalo, por decirlo así, lo que tenemos que nosotros estar involucrados en hacer. Ya aquí el artículo 2: para la aplicación de esta ordenanza y de la normativa aduanera en general, se entenderá por potestad aduanera
el conjunto de atribuciones que tiene el servicio para controlar el ingreso y salida de mercancía hacia y desde el territorio nacional y para dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las actuaciones aduaneras. Quedan sujetas a esta potestad las personas que pasen por las fronteras, puertos y aeropuertos y la importación y exportación de los servicios respecto de los cuales la ley disponga intervención de la aduana. Asimismo, esta potestad se ejerce respecto de las mercancías y personas que ingresen o salgan de zonas francas de tratamiento aduanero especial, como hoy día nosotros en la región de Tarapacá, y por eso tenemos dos controles interregionales que son Quillagua y El Lobo. Me cuesta el mouse, yo se nota que estoy desfasado. Sí. El artículo 24. ¿Sí? ¿Sí? Por favor. Ya. Esto quería mostrarles a ustedes que es súper interesante, porque aquí refleja lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y dentro del artículo 24, todo empleado de aduana dentro de las zonas áreas de jurisdicción y en los perímetros de vigilancia especial, en el ejercicio de sus funciones podrá adoptar y disponer las medidas que estime conveniente para asegurarse de la exactitud de las operaciones que deba practicar, examinar y registrar las naves, aeronaves, trenes, vehículos, personas, animales, bultos, cajas, embalajes y cualquier espacio que pueda suponer que haya mercancía introducida en territorio nacional o que se intente introducir o extraer por infracción de la legislación aduanera. Dar alarma a la nave, aeronave, vehículo, persona que vaya en camino y retenerla para el objeto del número anterior. Es decir, no hay absolutamente nada que no pueda fiscalizar el Servicio Nacional de Aduana. En el caso de la valija diplomática, porque me va a salir una pregunta, ¿qué pasa con la valija diplomática acá? La valija diplomática tiene un tratamiento especial, pero la valija, para enviar valijas diplomáticas, ya tiene que tener también y cumplir ciertos requisitos, como lo son solamente documentos, y no puede haber ningún tipo de otra mercancía dentro de ella, porque si no también está sujeta a la potestad aduanera. Cuando yo digo que doy alarma a la nave, aeronave o vehículo, es porque en algún minuto, cuando hay una fiscalización de por medio, y esa fiscalización me merece duda, y el vehículo o la persona va en marcha, yo puedo retenerla y volver a fiscalizarla dentro de estos puntos de jurisdicción. También puedo hacer detener a las personas que infrinjan lo establecido en nuestro código, que es el contrabando, el fraude, y dando cumplimiento al 131, que es el Código Procesal Penal, donde tengo que denunciar a la Fiscalía, etc. Es importante esto porque cuando ustedes pasen por un control aduanero, lo primero que van a encontrar ahí es el funcionario que les va a pedir la cédula de identidad o les va a pedir los documentos para poder salir. En el caso de los que han salido con pasabante, su pasabante, ¿ya? Y se tienen que atener a las fiscalizaciones que ejerce el servicio. Los puntos de control que tenemos en esta región de Tarapacá, tenemos aquí, ustedes lo pueden ver, tenemos un punto de control que es fronterizo, que es el único, Colchane, ¿ya? Tenemos el aeropuerto, los controles interregionales por el lado sur, que son el Loa Quillagua, el puerto Iti, el puerto Epi, los extraportuarios de SAAM LND, la oficina de la Dirección Regional de la Aduana de Iquique, una oficina de aforo,
un patio de sello, un patio de auto, y también tenemos jurisdicción en Alto Hospicio, que es el parque empresarial que tiene la zona franca. Esto nos demanda recursos humanos y nos demanda inteligencia, porque acá el despacho y el flujo de las mercancías es importantísimo y nosotros tenemos que controlarlo. Importante es también en esta región, ¿por qué? Porque aquí se atienden las franquicias. Ustedes conocen la franquicia de la ley de discapacidad, el artículo 35 de la ley 13.039, ¿ya? La resolución 614, cuando sea más grande y tengan que salir trasladados, van a tener que ir a la aduana a tramitar esos documentos, porque si no, no van a poder llevarse las cosas ni su vehículo. Así que esa es la importancia que tiene la atención de público en nuestra Dirección Regional de Aduana. Los deslindes de la zona franca, para entender un poco esto, esa es la zona franca completa, ¿ya? Con la zona franca extensión. Pero aquí están los deslindes, donde tenemos un recinto amurallado, un barrio industrial. El recinto amurallado este en amarillo, en salmón, que está por acá, ¿ya? Y lo que está en el lado delimitado con color rojo es el barrio de industrial. Luego de ello, todo lo que está afuera es la zona franca de extensión. Nosotros como servicio tenemos facultades dentro de estas zonas primarias, pero también de las zonas fuera de estas zonas primarias, que son las zonas secundarias de jurisdicción aduanera, donde también tenemos atribuciones, y esas atribuciones son administrativas. Ustedes podrán creer de que nosotros con una resolución administrativa podemos llegar y allanar un local, una bodega, una casa, o alguna importadora de un usuario zona franca. Por supuesto que vamos a ir con la policía, porque nosotros vamos con el lápiz y el papel nomás, ¿ya? Pero en el fondo las atribuciones que tiene el servicio son esas, tanto en sus zonas de jurisdicción, que no necesita ningún tipo de resolución administrativa para poder hacerlo, y en zona franca de extensión, donde sí necesitamos una resolución del director regional o administrador de aduana que nos faculta para aquello. Las destinaciones aduaneras que nosotros utilizamos normalmente en zona franca, hoy día con la nueva norma, son dos documentos. Antes teníamos varios documentos que eran inidentificables, pero hoy día, de acuerdo a la nueva codificación y al nuevo formato de declaraciones de ingreso y salida, son dos documentos que se establecieron. Una es la declaración de ingreso a zona franca, que tiene un código 101, donde pueden ingresar mercancías extranjeras a los recintos de los usuarios de zona franca, mercancías nacionales o nacionalizadas, y en el caso de la salida tenemos destinadas a zona franca extensión, que son los antiguos SRF, destinadas al extranjero, que son las antiguas reexpediciones, destinadas al resto del país, que son las facturas de importación, y las destinadas a otras zonas francas que también se utilizaban con reexpedición. Ahora, todo esto tiene una codificación. Antes era un documento especial para cada uno de ellas, hoy día es solamente con el código nosotros la podemos identificar, y con un nombre especial que tiene, que lo vamos a ver más adelante. Pero también es súper importante tener en cuenta los Incoterms, que me imagino que la profesora aquí se lo habrá basado en sus clases. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque con estos Incoterms ustedes determinan también el valor de las mercancías, ¿no? Son reglas creadas por la Cámara de Comercio Internacional, reconocidas internacionalmente. Definen derechos, obligaciones entre el comprador y el vendedor, establecen cómo se asignarán los costos y riesgos entre las distintas partes de una transacción internacional, y forman parte importante para establecer el valor aduanero de las mercancías. ¿Por qué es importante? Porque ustedes sabrán de que cuando ingresa una mercancía a zona franca y el valor CIF es bajo o es alto, nosotros tenemos la posibilidad de poder valorar la mercancía para dar el valor correcto y el valor de transacción normal que tiene. Y para eso, ¿por qué? Porque de conformidad al valor CIF, ese valor CIF, cuando la zona franca muestra sus utilidades al final de año, un gran porcentaje va a las municipalidades.
Va la Municipalidad de Iquique, la Municipalidad de Pozo Almonte, de Arica, de Huara, de Colchane, incluso de Parinacota. Por lo tanto, es importante que nosotros como Servicio Nacional de Aduana cuidemos de que el valor CIF sea el que corresponde y no uno más bajo. Algunos Incoterms que son los más usados acá, que es el ex-work o ex-fábrica, donde el vendedor responde hasta la entrega de las mercancías desde sus instalaciones. ¿Ya? El FAS, Free Alongside Ship, vendedor responde hasta la entrega de mercancía al costado de la nave. El FOB, el vendedor responde hasta la entrega de mercancías a bordo de la nave. El costo y flete, el vendedor responde por el costo y flete hasta el puesto de destino. Y el CIF, que es el más utilizado aquí en este caso, el vendedor responde por el costo, seguro y flete hasta el puerto de destino convenido por ambas partes. El flujo tiene tres sectores que están involucrados. Primero, el tramitador, donde tramita la declaración en el sistema de visación electrónica, SBE. Luego pasa a la zona franca ese documento en forma sistémica, y la zona franca visa y valida que los antecedentes que tenga esa declaración que estén correctos, y de ahí el usuario puede presentar ya sea una declaración de ingreso para ingresar las mercancías que se encuentran en el puerto hacia zona franca, o vender esas mercancías que ya están en sus galpones hacia la zona franca extensión, al resto del país o al extranjero. ¿Dónde interviene la aduana? En el control y fiscalización de esto. Cuando salen las mercancías desde zona franca, cuando salen las mercancías desde el barrio industrial, tenemos, de conformidad a los parámetros y perfiles de riesgo, algunas acciones donde nosotros podemos interceptar estas mercancías, fiscalizarlas, para saber si están cumpliendo o no cumpliendo con la normativa aduanera. Y eso es el valor, la clasificación y, en definitiva, que si es que tienen que haber pagado algún tipo de impuesto, haya hecho correctamente. También cuidamos los ingresos de otras mercancías que tienen vistos buenos, como por ejemplo las mercancías de los fardos de ropa usada que tienen visto bueno del SAC. Sin ese visto bueno no pueden ingresar al país. Los vehículos que vienen de Estados Unidos, que también necesitan visto bueno. Algunas mercancías que tienen atingencia de control del servicio de salud. Sin estos vistos buenos no puede ingresar una mercadería al territorio nacional, y nosotros controlamos de que así sea, dentro de los documentos y dentro del sistema. ¿Cuál es la importancia que tiene el inventario dentro de un usuario zona franca? Este inventario lo componen las mercancías adquiridas en el extranjero, es decir, las que vienen desde ultramar y tramitan esta declaración de ingreso por mercancía extranjera y las trasladan hacia sus bodegas. Pero también hay mercancías nacionales o nacionalizadas que vienen desde el centro del país, acogido a una norma especial, la ley, muy bien Claudia, la ley 18.110, que son facturas exentas, porque esas mercancías al ingresar a zona franca se establecen como una exportación y el IVA lo recupera el usuario que está en Santiago. Mercancías adquiridas en traspasos, que también incorporan dentro del inventario del usuario las que son traspasadas por otros. La verdad es que ahí tenemos un poquito de problemas. ¿Por qué? Porque estos traspasos de mercancías se supone que fueron creados para cuando a un usuario le falta cantidad de un cierto tipo de mercancía, se lo pido a otro, se lo compro para poder responderle al usuario que me está comprando. Ahí hemos tenido algunas situaciones donde hay trazabilidad de mercancías que se nos pierden producto de estos traspasos. También las mercancías resultantes de un proceso de fabricación, producción, armado u otro proceso similar. Este usuario podrá disponer de las mercancías solo una vez que se registre el ingreso material de ellas a sus dependencias y se consigne en el sistema de tramitación electrónica el ingreso a bodega. ¿Por qué? Porque también tenemos un equipo especial que se dedica a la verificación y revisión de los usuarios en la práctica. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que buscamos nosotros?
es de que las mercancías que hayan sido vendidas de los recintos de zona franca hayan salido como corresponde en forma legal de este régimen, ya sea zona franca extensión o al resto del país, y para ello tiene que cuadrar el inventario. Si no cuadra, para nosotros es un contrabando y por lo tanto es sancionado por un 168 y tiene que pagar las penas delictuales. Algunas destinaciones aduaneras, por ejemplo, esta es la declaración de ingresos que se presenta normalmente, donde los documentos base son el Bill of Lading, que es el BL, la factura, el packing list, el seguro. Ello conforma el valor CIF de ingreso de las mercancías. Importante es porque hay veces, antiguamente nosotros lo hacíamos a mano, lo revisábamos a mano, pero hoy día, como lo hace un sistema, el sistema de repente no nos cuadra mucho los valores, por lo tanto hay algunas oportunidades que ese valor CIF o es muy bajo y tenemos que conformarlo nuevamente para poder establecer, como les decía anteriormente, el valor real de estas mercancías que fueron adquiridas desde el extranjero en una compra y venta normal. La declaración de salida a zona franca con el código 201, ¿ya?, que sirve para mercancías extranjeras, sirve para mercancías nacionales, etc. Por ejemplo, esta era la ex respedición. Hoy día es el mismo formato, solamente cambia el código y la denominación que tiene en el costado superior izquierdo de ustedes. La declaración de salida de zona franca nacionalizada, también, que esta es la antigua factura de importación. Con esta el usuario quiere cancelarle los derechos para poder mandar la mercancía al resto del país. Bueno, y como aduana, también nosotros estamos bajo un régimen donde se producen bastante franquicias y tenemos bastante regalía nosotros los que vivimos aquí en esta región. Y por lo tanto, controlamos la ley 20.422, que es la de las personas con capacidades diferentes, el artículo 35 de la ley 13.039, la partida 0033 del arancel aduanero, el pasabante artículo 43 y la resolución 614 del año 81. Cada una de estas franquicias son controladas por la aduana. ¿Y por qué? Porque ustedes deben saber que el artículo 21 de la ley del Estatuto Automotriz prohíbe la importación de vehículos usados al resto del país, a Chile, ¿ya? Nosotros estamos en el extranjero, por eso tenemos la posibilidad de tener tantos vehículos usados acá, no se considera. Pero desde Tocopilla al sur y hasta antes de llegar a Punta Arenas está prohibida la importación de vehículos usados. La única forma de sacar un vehículo usado del país es ser residente y acogerse a alguno de estos beneficios. Principalmente la franquicia de la partida 0033, que tiene que ver con la permanencia de una persona que estuvo más de 18 meses en el extranjero en forma ininterrumpida y puede ingresar su homenaje de casa y su vehículo particular, libre de derecho. Libre de derecho solamente en uno de los impuestos, que es el recargo por uso, porque el resto tiene que pagarlo igual, ¿ya? El pasabante artículo 43, que seguramente ustedes han tenido bastante complicación en algunos casos, tiene que ver con no una franquicia, sino un beneficio que tenemos todos los que vivimos en esta zona y que tenemos la oportunidad con nuestro vehículo salir al resto del país por un periodo de 90 días, no más allá de eso. Normalmente yo me tomo unas vacaciones ahora fueron buenas porque después de la pandemia, porque estuve trabajando todos estos años, por lo tanto me tomé 20 días. 20 días y tengo 90, ¿ya? Entonces, los residentes con 90 días tenemos de más para poder permanecer con nuestros vehículos en el resto del país. No se necesita más, salvo que existan aquí de aquellos que pretendan acogerse a este tipo de beneficios y que no sean residentes. Hay hartos pasabantes que nosotros hoy día los tenemos pendientes, que han cumplido con una etapa de los 90 días y lo estamos denunciando por contrabando.
ni siquiera le vamos a preguntar a la persona. Y si lo ingresa, tiene una multa bastante fuerte también, que se considera en uno de los artículos de la ordenanza, que es el 154. ¿Ya? Por lo tanto, para que vean ustedes lo importante que tiene esto, tiene esta situación, porque todas estas franquicias, cuando se crearon única y exclusivamente para la gente que estaba en esta zona extrema, de la región de Tarapacá y Arica y Parinacota, no para cualquiera. Y bueno, la resolución 614, que tiene que ver que, por ejemplo, no sé, si a mí me llaman y me dicen: don Ricardo, ¿sabe qué? Tiene que irse a trabajar a Punta Arenas, y yo no cumplo los 2 años. ¿Cómo saco mi menaje y mi vehículo? Me acojo a esta resolución. ¿Por qué? Porque en definitiva señala de que autoriza o faculta a una persona que se traslada de una zona franca de extensión a otra con su menaje y su vehículo particular usado. Algunas materias que ustedes la pueden ver, que son los trámites en línea. Por ejemplo, en este caso particular tenemos la ley de discapacidad, que se puede descargar dentro de nuestra página de servicio. Esta zona hoy día, con todo lo que tiene que ver con la migración, con todo lo que tiene que ver con los riesgos que hemos detectado últimamente, ya se producen. Hoy día estamos detectando armas, estamos detectando precursores. Estos precursores son aquellos que sirven para la elaboración de droga y van de exportación a Bolivia o a Perú, o en algunos casos a Colombia o a México. También tenemos riesgo fronterizo. ¿Por qué? Porque nuestras fronteras son altamente permeables. El uso de pasos no habilitados para cometer estos ilícitos nos tienen a nosotros complicados. ¿Por qué? Porque la cantidad de funcionarios que tenemos en esta aduana no da para controlar eso. Por eso que hoy día están otras autoridades apoyándonos en este control. Hoy día está desplegado el ejército dentro de estos pasos, donde se ha coordinado con nosotros. Hemos hecho un análisis de inteligencia respecto de aquellos puntos donde sale e ingresa mercadería en forma ilegal, y ahí es donde estamos operando, y ustedes se van a dar cuenta de lo que nosotros hemos gestionado en nuestros procedimientos. También tenemos un contrabando de importación-exportación. Bueno, y los usuarios de zona franca, que también las mercancías que son vendidas ya intentan salir del país por nuestros controles interregionales sin el pago de los derechos, o infringiendo la propiedad intelectual, o en algunas franquicias de vehículos, como se los manifesté recién. ¿Qué hacemos para poder apoyar este comercio exterior y poder hacerlo más acelerado? Porque ustedes comprenderán que la revisión de un camión con carga nos demora 4 horas para un equipo de fiscalizadores, 4 o 5 horas, a veces 6. Cuando hay un procedimiento y se detecta algo, los funcionarios a veces están 18 horas interviniendo estas mercancías. Este equipo escáner que ustedes ven ahí en las imágenes nos permiten en 3 minutos conocer si la declaración que está presentando el usuario corresponde o no a las mercancías que están trasladando. Y para eso es de vital importancia. Primero, para la protección que tenemos nosotros de la persona y de que las mercancías ilícitas no ingresen al país, pero además la oportunidad que le estamos dando al comercio exterior. ¿Por qué? Porque el riesgo de tener un puerto catalogado de alto riesgo en Europa, en Estados Unidos, es mucho más costos para el usuario. El usuario tiene que pagar fiscalizaciones en destino. En cambio, cuando la mercancía sale controlada por el Servicio Nacional de Aduana, tiene un punto, un check, por decirlo así, donde es una mercancía de bajo riesgo y no es intervenida en destino. Frente a este nuevo escenario del comercio internacional, sobre todo en esta zona que ya estamos insertos, estamos viviendo el crimen organizado, tenemos proyectos de inversión tecnológica. Vamos a adquirir más de esta tecnología ahora para controlar en forma un poco más permanente lo que es mercancías que llegan al puerto, tránsitos a Bolivia, o definitivamente en nuestros controles interregionales de Quillagua, en Loa, y también en frontera. Para ello también tenemos proyectos de mayor capacitación en nuestros funcionarios. Hay nuevas leyes y competencias dentro del marco regulatorio
la inclusión de gestión de riesgo en los procesos de comercio exterior, que eso ya lo estamos desarrollando. ¿Para qué? Porque no todos son contrabandistas, no todos no todos intentan permear el control aduanero, y por lo tanto esos que son lícitos y que son transparentes en su comercio tienen las garantías de que tienen un proceso mucho más rápido en cuanto al control y fiscalización que ejerce la aduana. Algunos números. Ustedes ven acá, en el caso de Colchane, Quillagua y Loa, que son los 3 pasos más importantes que tenemos de control y fiscalización, la cantidad de vehículos respecto del 2021 y el 2022, donde solamente en el año 2021, bueno, estábamos en pandemia, hoy día ya volvemos un poco a la normalidad, pero son más de 100.217 vehículos, 1.298 toneladas, ¿ya? 248.000 personas. Aquí ustedes pueden ver que el año 2021 se tramitaron más documentos que en el año 2022. ¿Quién me puede decir por qué? Se supone que estábamos en pandemia, se supone que habían restricciones, se supone que habían un montón de cosas, y parece extraño, ¿no es cierto? Pero es una explicación súper básica. El retiro del 10%, y que nos permitió afirmando un poco más con la economía de nuestra casa. A mí me fue fantástico, así que nos retiré todo. Pero en el fondo, eso se explica el aumento en el año 2021. La gente compró más, la gente inició actividades de comercio, ¿ya? ¿Para qué? Para generar recursos para sus hogares. Algunas operaciones que hemos desarrollado nosotros ya en el marco más de control y fiscalización. Por ejemplo, más de $1 millón en zapatillas falsificadas. Hoy día ustedes lo han visto en la Polar, ¿no es cierto? Pero aquí nosotros estamos incautando semanalmente un camión con mercancías que están falsificadas. Y las facultades de la ley se le entrega a la aduana. Nosotros tenemos la facultad de poder retener este despacho por 10 días hasta que el dueño de la marca presente una querella. Si no la presenta, le devolvemos la mercancía al usuario y continúa el proceso. Pero si hay una querella o hay una denuncia de parte del dueño de la marca, nosotros podemos incautar esa mercancía. Aquí hay algunas otras. Estas son en el puerto de Iquique, donde los fiscalizadores detectaron un contenedor de 40 pies con zapatillas falsas. En este caso Nike. Alguna otro tipo de mercancía. Aquí tenemos, por ejemplo, cargadores, audífonos y baterías de celulares, que esas sí son mucho más caras. Aquí estas mercancías normalmente en el comercio las adquieren desde el extranjero en una cantidad ínfima, pero en la venta aquí la asimilan un poco más, ganan mucha plata con esto, y así todo les conviene, porque en el mercado formal cuestan mucho más. Algunas otras cosas, por ejemplo, que hemos detectado en nuestros controles, gracias a los equipos de fiscalización y de tecnología no invasiva, pasta base, por ejemplo, más de 360 kilos en estos cilindros, que a simple vista el fiscalizador no lo va a poder ver. Aquí la utilización de canes detectores de droga o tecnología no invasiva como las que se demostré en delante son fundamentales para poder hacer una revisión más rápida y con un mejor resultado. Acá es la avanzada del LOA, y este camión se presentó a las 4 de la mañana, donde pensó que los funcionarios estaban durmiendo a esa hora, pero no. Se presentó, lo fiscalizaron, y bajo el asiento tenía esta cantidad de marihuana, que son 882 millones.
La verdad es que nuestro servicio, esto para nosotros es rutinario, ¿ah? No es algo así como extraño que suceda acá. Ya se los manifesté delante de que nosotros somos vecinos de los dos más grandes productores de cocaína del mundo, como son Perú y Bolivia. Por lo tanto, el riesgo aumenta y tenemos que efectuar un control mucho más potente en esa área. La famosa ketamina, que sirve de base para poder hacer ¿cómo se llama esto? Ni me acuerdo, el tipo de éxtasis. Claro, pero tiene otra denominación, que es similar al éxtasis, pero más dañina al cerebro de las personas. También, ¿quién iba a pensar que desde Estados Unidos, ocultos en vehículos, podríamos tener este tipo de mercancías que son prohibidas? ¿No? Son 30 fusiles que venían desarmados y venían en compartimientos distintos de dos camionetas que venían dentro de un contenedor, desde Miami con dirección acá. Ahora, esto no es casualidad, usted no tenemos nosotros informantes y esas cosas como por ejemplo ocurre bajo el alero de la ley 20.000 y las policías que tienen esa facultad. Aquí es producto del análisis de inteligencia que se tiene, el conocer el usuario de zona franca, el conocer el origen de la mercancía, el conocer el tipo de embalaje de esa mercancía y además la aplicación de tecnología no invasiva cuando tenemos un riesgo enfrente. Algunas operaciones también que hemos realizado ahora a propósito que el Ejército, de conformidad al decreto 78, le dan las facultades de fiscalización y control en los pasos no habilitados. También en conjunto hemos desarrollado algunos operativos y estas son las incautaciones que se han visto de mercancías que van saliendo del país. Ustedes dirán, ¿qué incidencia tiene dentro de nuestro horario nacional? Bueno, tiene una incidencia súper potente, que es la imagen. Leí unas declaraciones hace una semana atrás del presidente de Bolivia que decía de que nosotros éramos los que le mandábamos contrabando. ¿Ya? Eso, bueno, es una opinión que tiene el presidente de Bolivia, pero si lo vemos desde el punto de vista de control y fiscalización, ellos tienen que hacerse cargo de su frontera. Nosotros hoy día no estamos haciendo cargo de las fronteras nuestras, que nos ingresen estas mercancías, pero también no estamos haciendo cargo de las mercancías ilegales que están saliendo desde nuestro país, y aquí está la muestra de que sí lo hacemos. Mercancías, cigarrillos, por ejemplo, que vienen ocultos bajo el concentrado de concentrado de plomo, ¿ya? Que tiene una particularidad porque el plomo tiene que tener una certificación para poder trasladarlo, porque es nocivo, y ellos la embarcan así en forma sumamente sencilla y con el peligro, por supuesto, de contaminación que tienen al ingresar estas cargas ilícitas dentro de estos contenedores. Ahora, estos contenedores son mercancías que van a ultramar y de ahí a destino, pero nadie dice que estas cajas con cigarrillos vayan a quedar en Alto Hospicio, en Pozo Almonte o en el mismo Iquique. Esa es la imagen que se la quise mostrar. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que proyecta nuestro equipo de tecnología no invasiva. En este sector que está acá, si ustedes ven, si se ve el puntero, esta es la escotilla de un camión silo. El camión silo fue adquirido solamente para poder sacar esta mercancía al resto del país. Después lo dejaron botado. No es de una empresa. Lo adquirieron solamente para eso. Entonces, aquí estamos en presencia de varias cosas, ¿no? Ya tenemos las organizaciones criminales insertas acá, pero además tienen los recursos necesarios para comprar un remolque de estas características, ocultar mercancías dentro de él para poder evadir todo lo que tiene que ver con los impuestos y actuaciones aduaneras. Algunas otras imágenes de los decomisos que hemos tenido en frontera. Por eso que es sumamente necesario que podamos tener
algún tipo de tecnología, ojalá. Hoy día viene un camión escáner para poder tenerlo en Colchane y poder tener una fiscalización un poco más potente, y además limpiar un poco y transparentar un poco el comercio internacional. Tenemos mucho comercio con Bolivia. Las empresas bolivianas no todas son malas, pero sí hay algunas que intervienen dentro de lo que es el comercio formal internacional, y se produce esto. También en los controles interregionales, esto viene desde Arica, en bidones con, esto tiene aceituna, ya, y entre medio de ello vienen estas mercancías que son nocivas para la salud, porque aquí vienen tónicos, vienen productos comestibles, y estas cosas no tienen el visto bueno necesario, y la gente lo adquiere igual. O sea, es muy peligroso poder consumir esto que no tiene ninguna regulación. También hemos detectado oro, ¿ya? Que estos son organizaciones colombianas, ¿eh? Que tienen joyería y que funden las joyas y las transforman en estos lingotes, y que intentan también salir desde nuestro territorio de acá de la región de Tarapacá hacia el resto del país con estas barras. Trabajamos nosotros colaborativos con otros organismos, normalmente Carabineros, investigaciones, hoy día con el Ejército. Hemos instaurado mesas de trabajo con algunos organismos, y por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, en estas 3 últimas semanas hemos detectado, con la intervención gracias al apoyo que nos ha brindado el Ejército, 9 camiones, 306 rifles y 60 pistolas, 1.245 fardos de ropa usada, y esto son más de $500.000 en mercancía. Y la imagen, por supuesto, que tenemos nosotros como garantes de que tenemos un comercio limpio entre nuestros vecinos. Algunos trabajos colaborativos estratégicos, por ejemplo, tenemos una mesa de Hacienda. Hace poco tuvimos la visita de nuestra subsecretaria de Hacienda. Estamos trabajando también con impuestos internos, con tesorería. Tenemos una mesa de comercio exterior. También hay una unidad estratégica que apancala todo lo que son los organismos de control y fiscalización. Trabajamos con la autoridad sanitaria, el gobierno regional, tenemos comité de seguridad y las mesas de trabajo macrozonal. Eso, mis estimados y estimadas, es lo que les puedo hablar respecto del servicio. Creo que la función que tenemos nosotros, más que de control y fiscalización, también tiene que ver con el comercio internacional, y ese comercio tiene que ser transparente, tiene que ser un comercio limpio. ¿Para qué? Para que cada vez que, si nosotros tenemos una empresa o la empresa exporta o importa, esa mercancía sea que tenga la menor posibilidad de ser tocada, ya sea en el extranjero o acá en Chile. ¿Por qué? Porque goza de una transparencia dentro de lo que es el comercio exterior. Así que muchas gracias y dejo abiertas las preguntas. Agradecemos al director subrogante de la aduana de Iquique, don Ricardo Chávez, por esta excelente presentación, que sin duda nos permitió a todos poder conocer en profundidad esta interesante institución y su labor. Ahora les damos un espacio para las consultas, los invitamos a todos a aclarar cualquier duda que tengan. ¿Alguien? Me gustaría, Ricardo, si es que puedes explicarles a los chicos por qué también hacen hincapié en el contrabando de exportación. Porque claro, todos pensamos, es exportación, ¿en qué nos puede afectar a nosotros? Pero es algo que, bueno, yo con ellos igual he conversado,
los contrabandos de vehículos que van a Bolivia, que son ilícitos, que los compran para, como entre comillas, con un SRF y después se van. Entonces, porque, claro, vemos una imagen chiquita, pero el contrabando de exportación también nos afecta como imagen. Sí, efectivamente, mira, la verdad es que el contrabando de exportación hasta hace unos años no estaba contemplado dentro de nuestra norma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evidentemente, lo mismo que dices tú, es un contrabando o es una mercancía que está saliendo de nuestro territorio nacional y por lo tanto no está sujeta a impuestos. Pero sí hoy día es relevante, ¿por qué? Porque está consagrado dentro de nuestra ordenanza de aduana, tiene un artículo especial que define la exportación ilegal de mercancía y por lo tanto la imagen de nuestro país, como les decía, es súper importante. Nosotros como Chile estamos considerados como un país transparente en materia de comercio exterior a nivel nacional. Las exportaciones nuestras son reconocidas internacionalmente y por lo tanto cuando ocurren estas cosas de salidas de mercancía ilegal y si nosotros no nos preocupamos, la imagen del país cae y esa imagen del país cuando cae es más costo para los empresarios chilenos porque el poner mercancía en el extranjero les va a costar más. Les va a costar más, ¿por qué? Porque la aduana del extranjero los va a fiscalizar, los va a intervenir, los va a dejar con un canal rojo que van a tener que tener muchos costos para poder sacar esas mercancías de esos recintos. Básicamente es eso. ¿Alguien más? Por favor. ¿Qué proceso se realiza cuando encuentran una carga ilícita? ¿Se contactan directamente con el dueño de la carga o la persona que llegó a embarcarla o piden el tema del listado o el tema del BL, que eso es una referencia de lo que trae? A ver, mira, cuando nosotros detectamos un ilícito, depende dónde va a ser. Si es en el puerto, evidentemente vamos a tener una declaración, que es la declaración que yo les mostré, la declaración de ingreso, vamos a tener un BL, una factura, un package list, ¿ya? Y todos esos documentos que acreditan la pertenencia de la mercancía, sobre todo el bill of lading, ¿ya? Y nosotros operamos, puede estar el usuario o no. Tenemos las facultades de abrir ese contenedor, conocerlo, ver si es que existen mercancías que están declaradas o no, y si no están declaradas, hacemos el procedimiento de contrabando. Se incautan, se notifica al almacenista si no está el dueño de la mercancía y quedan incautadas a disposición de la aduana y luego de ello viene la investigación a qué usuario iban, llamamos al usuario, nos contactamos con él y él deberá explicar qué es lo que pasó, porque normalmente el usuario, ellos dicen no, soy un palo blanco, yo no tenía nada que ver, pero la documentación va a nombre de ellos. Por lo tanto, nosotros, el responsable de esa mercancía es el usuario de Zona Franca, quien va. Yo quiero hacer una consulta. ¿Por qué cuando está saliendo un contenedor del puerto, a qué se debe que entre físico? O sea, ¿qué es lo que ves para que entre físico? Porque no todos los contenedores entran. Bueno, mira, yo le empecé y partí esto diciendo de que la aduana había cambiado su metodología de trabajo. Hoy día no podemos revisar 100% la mercancía y por lo tanto nos abocamos a un análisis de inteligencia. Es decir, tenemos un proceso que se llama gestión de riesgo, donde tenemos identificados los usuarios, tipos de mercancía, tipos de embalaje, de empresas de transporte, y por lo tanto hacemos una mezcolanza, la echamos dentro de una licuadora y vamos sacando algunos riesgos. Cuando esos riesgos aparecen y me empiezan a decir, mira, esto aquí, lo detectaste la vez anterior con contrabando, mira, acá este usuario se portó mal, este es reincidente, y así sucesivamente, una vez que nosotros tenemos y establecemos la unidad de inteligencia que tenemos dentro de la aduana, marca esos contenedores para ser fiscalizados físicamente. El resto pasa. De un buque que llega con 500 contenedores, nosotros somos capaces de revisar 50, pero esos 50
normalmente tenemos 30% o 40% de resultados positivos. Así es, así es. Ya. Gracias. Consulta. ¿Esos contenedores los revisan al azar, aparte del estado de los que ya se han portado mal? Sí, correcto. Eso es fácilmente documental. Y el camión que dijo que venía de tecnología, ¿eso es para pronto con la nueva tecnología? Sí, lo estamos usando. Lo que pasa es que tenemos 14 puntos de control y tenemos 2 camiones. Y esos 2 camiones se transforman en un equipo operativo más que tiene que ser impredecible. Y donde tú enfocas el riesgo hoy día yo lo tengo en los controles interregionales, en frontera y el puerto. Entonces se están cambiando de lugar constantemente, y en el puerto, por ejemplo, si yo hoy día creo que tengo como 20 contenedores que hay que fiscalizar, que están seleccionados. Entonces cuando llegue la tecnología acá, porque hoy día está operando en otro lado, vamos y lo revisamos. Pero me encantaría, por ejemplo, que tuviéramos un tipo de tecnología no invasiva en cada uno de los puestos, porque así nos demoraríamos mucho menos en actuar. Pero no lo hacemos. Un camión de estas características te cuesta 3.000 millones de pesos. Y por lo tanto es inversión bastante cara que tiene que hacer el servicio. Sí, por supuesto. Son impredecibles. O sea que estas empresas que ya les hicieron físicos sus contenedores tienen la posibilidad de que vuelvan a hacer los físicos porque ya tienen como antecedentes. Por supuesto, el que me la hace una vez queda marcado. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Hasta que él se vaya pasando un tiempo y me demuestre de que yo puedo tener confianza en él. Profe. La señora... Buenas noches. Una consulta, acaba de decir que usted como aduana tiene como una lista negra de usuarios que normalmente tienen Un mal comportamiento. un mal comportamiento. ¿Qué pasa con los que no están en esa lista? En alguna oportunidad igual salen a hacerse un juicio o algo, un aforo, por el hecho de que igual hay posibilidades de que se endose o digan, bueno, a nosotros ya nos tienen marcado, nos revisan muy continuamente, entonces podemos fácilmente ocupar una empresa blanca, por decirlo así, y empezar a entrar igual mercancía de contrabando. Efectivamente. Mira, tú diste en el clavo. Me van a sacar toda la información, pero ya. Pero mira, a ver, mira. Nosotros sí tenemos, suena feo una lista negra, pero sí tenemos usuarios que tienen su comportamiento que no corresponde dentro de lo que nosotros tenemos establecido. ¿Ya? Eso es así. Y lo vamos a controlar y lo vamos a seguir controlando hasta que ellos comprueben de que limpiaron un poquito el camino que están utilizando. Pero además, el resto de los usuarios que está trabajando bien no están exentos de nuestra fiscalización. Y yo eso lo reviso a la sala. Voy a esa importadora, la reviso. Y si se sigue comportando bien, seguirá trabajando como corresponde sin ningún problema. Pero si esa importadora la detecto con algún tipo de ilícito, pasa a formar parte de esta lista, entre comillas. ¿Ya? Espero que... ¿Hay algún usuario aquí? Ah, ya. Ya, perfecto. Y ahí, después me pasáis el dato para... No, pero es así. O sea, nosotros lamentablemente no tenemos las herramientas como para poder hacer una discriminación un poquito más potente, y por lo tanto tenemos que hacerlo de esta forma. No tenemos el recurso humano tampoco, o sea, es imposible. Yo normalmente alcanzo a trabajar y a revisar 40 o 50 usuarios de zona franca, y de esos 40 o 50 usuarios al final saco cargos, derechos dejados de percibir por casi $2 millones que tienen que pagar los usuarios. Pero eso en base a una gestión de riesgo previa. Yo tengo que analizar el usuario, tengo que ver su comportamiento, y de ahí voy y fiscalizo. ¿Tú querías hacer una consulta más técnica con respecto a los recursos, que no son tan importantes
3.000 millones de pesos con una máquina en un costo ínfimo para lo que dejan de percibir por no revisar de quién depende la inyección de recursos exactamente, porque acá dice exactamente de quién depende que se inyecte más recursos en algo tan importante como esto. Bueno, esa pregunta incluso nosotros la hacemos normalmente. Es una cuestión que cuando tú vas a mostrar tu presupuesto para el próximo año, incorpora ciertas cosas o ciertos proyectos que tienes que levantar. Ahora, evidentemente esta tecnología es bastante cara y por lo tanto es muy sensible. Y esa tecnología normalmente son producto de proyectos que presenta el servicio al Estado, en este caso a la DIPRES, al Ministerio de Hacienda, para que entregue los recursos y diga, mira, ¿sabe? Sí, conviene. Y nosotros tenemos que justificarlo, y lo justificamos con esto, con los datos. ¿Ya? Un cargamento de droga de 100 kilos de cocaína son millones de dólares. Porque ese cargamento de 100 kilos de cocaína se transforman en 500 kilos, porque le empiezan a echar raspado de muralla, le empiezan a echar tiza, y al final lo transforman y lo agrandan ese volumen. Por eso que ganan millones y millones. Entonces, un cargamento que detecta, estos camiones ya lo tenemos pagado, ¿ah? Estos camiones salieron, los que tenemos acá, ya están trabajando más de lo que corresponde, porque tienen más de 10 años. Y todavía dan resultados. Y tienen una anécdota súper bonita. Estos son chinos, y el ingeniero nuclear chino que tenía y que estaba viendo estos camiones, en alguna oportunidad vino a Chile, se enamoró de Chile, se hizo usuario de Zona Franca, y ahora nos ve los camiones en vivo y en directo. Por eso que han durado mucho más. Hoy día estos camiones tienen alrededor de 14 años y con una vida útil de 10. Pero la inversión la pide la aduana y el que tiene que aprobar es el Estado. Si el Estado dice sí, lo hacemos. Si el Estado dice no, tenemos que seguir esperando. ¿El destino de las mercaderías falsificadas cuál es? Depende de lo que quiera el dueño de la marca. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un contenedor con zapatillas que son falsificadas, el dueño de la marca nos dice, ¿sabe qué? Yo no quiero que esto se vaya al comercio y por lo tanto quiero destruirlas. Y le pide a la aduana que las mercancías que tiene incautadas se destruyen. Y eso lo hace a través de una resolución de un juez. Pero no van al comercio, no las podemos donar, no las podemos subastar, no, porque eso es una mercancía que corresponde a una marca en particular y ellos definen el destino final de ella. Porque ahí hay un costo también que tienen, que no sé si pertenece a ustedes por el tema del medio ambiente. Sí, por supuesto. Pero hoy día las destrucciones que hacemos es con chipeadoras, es decir, vamos metiendo las cajas y se destruyen automáticamente, quedan convertidas en nada. Ya no se queman como antiguamente se quemaban, hoy día no. Claro, exacto, hoy día no. Por lo tanto, eso está, digamos, estas empresas que destruyen están con autorización de la Seremía del Medio Ambiente. Y en el caso de que el dueño de la marca quisiera, por ejemplo, zapatillas, quisiera hacer una donación, pero exclusivamente a, no sé, hogares de menores, lugares de gente que tenga, no sé, necesidades. ¿Puede hacerlo, puede solicitárselo a la aduana para que no destruyan esa, mediante, no sé, obviamente la aprobación del juez, qué sé yo, si ellos son los dueños de la marca? Sí, por supuesto, si ellos son los dueños de la mercancía, por lo tanto, ellos nos notifican a nosotros qué quieren hacer con su mercancía. ¿Quieren destruirla? ¿Quieren donarla? Es su responsabilidad. Porque esa mercancía en un principio era de otra persona, pero al ustedes hacer la denuncia por propiedad intelectual, obviamente la marca es la que se hace. Correcto, exacto. Profesor, ¿en el caso de la droga incautada? En el caso de la droga incautada, normalmente el procedimiento como nosotros no tenemos, no la fumamos, no la donan tampoco, ni se vende ni tiene impuestos, pero sí lo que tiene que ver con droga es un procedimiento que está contemplado dentro de una ley especial, que es la ley 20.000. Y por lo tanto, cuando la aduana incauta droga, lo que hace es notificar al fiscal, señalarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Tenemos tanta cantidad de droga, manda a la policía, ya sea carabinero, investigaciones,
y ellos trasladan a los imputados y la droga y lo ponen a disposición de la fiscalía. Luego de eso, pescan la droga y la destruyen con el servicio de salud. ¿Ya? Pero no siempre como el chiste del bombo fica. No es el chiste del bombo fica, no, olvídense. Aquí por lo menos nosotros gracias a Dios, en los juicios que hemos tenido, que son muchos, porque nosotros vamos a juicio oral, tenemos que enfrentar al defensor y al imputado. Tengo el orgullo de decir de que el 100% han salido con resoluciones condenatorias. Normalmente tenemos anualmente una tolerancia como de casi 5 o 6 toneladas de droga incautada de diferentes tipos, ¿ya? Y todas ellas, cuando han ido a juicio oral, han resultado con resolución condenatoria para él o los imputados. El tema del proceso de la documentación, ya sea exportación, importación, ya sea por el ingreso marítimo, ¿tiene un proceso establecido o depende de cada aduanero? Ya que, por ejemplo, en el puerto hay unidades vacías que el aduanero pide que el contenedor, al momento que esté pasando, sea fiscalizado. Y hay aduaneros que no lo solicitan que el contenedor sea visualizado por ellos. Ya, bueno, lo que pasa es que ahí tú lo que estás hablando son de estos contenedores vacíos que normalmente entran o salen. Incluso la carga boliviana igual lo piden físicamente que esté y a veces que no esté el contenedor. Claro, lo que pasa es que es otra cosa. Mira, tú legalmente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando tú estás presentando un despacho, ese despacho, además de la documentación, tiene que estar la mercancía. Porque si yo quiero revisarte, necesito el camión. Ahora, volvemos a lo mismo que estoy hablando. Gestión de riesgo, análisis de inteligencia. Cuando la empresa para mí es de bajo riesgo, no necesito revisar la mercancía. Pero si la empresa es de alto riesgo, aunque sea un tránsito, ya yo lo voy a fiscalizar y necesito ver el camión, el contenedor y la mercancía que las contiene. Así que esa sería mi respuesta, pero además existen funcionarios que son un poco más rígidos que otros y que efectivamente te van a pedir que estés en presencia del contenedor y ellos están bajo la norma, o sea, es así. Es la potestad que tenemos nosotros en zonas primarias de jurisdicción aduanera. Y eso me faltó comentarles un poco. Nosotros acá tenemos mucho tránsito entre Chile y Bolivia, entre ultramar y Bolivia. Ese tránsito, nosotros ¿por qué lo podemos fiscalizar? Porque ese tránsito está, nosotros no estamos acogidos al Tratado de Paz y Amistad de 1904, porque de conformidad a la norma está solamente eso instaurado en el puerto de Arica y de Antofagasta. El de Iquique no, por lo tanto nosotros podemos intervenir esas cargas. Y como la podemos intervenir, hacemos lo que tú estás planteando hoy día. Tengo una pregunta. Con los productos que se van destruyendo, ¿dónde van quedando? ¿En el vertedero o tienen algún lugar de almacenamiento que queda? No, esos van al vertedero. No hay, digamos, un lugar donde se vaya copiando. Ahora, evidentemente que hay mercancías que son reutilizables, no sé, como wipe en el caso de la ropa para la minera, pero eso depende, digamos, de las personas que están destruyendo. En el caso de propiedad intelectual es así. Una pregunta. ¿En qué usuario trabajas tú? Dueña de casa, pero la pregunta mía es la siguiente. El Estado provee defensores públicos a los diputados. Sí. Y el Estado a ustedes les provee un equipo de abogados para poder presentar las demandas o querellas. ¿Las querellas ya? O sea, que el Estado está frente a frente desde ambos puntos de vista, ¿no? No. Porque a los que incautan el tema de la droga, el Estado les provee un defensor público. Correcto, sí. Y nosotros estamos con un fiscal nomás, no tenemos A ver, en el tema de drogas, los abogados de aduana, el staff abogado de aduana no participa. Aquí participa el funcionario y el fiscal, el imputado y el defensor, y los jueces que están mirándote. Pero no existe un staff de abogados que esté conmigo y que me digan lo que tengo, lo que no tengo que hacer.
¿Ya? Vamos nosotros, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros lo consultamos en alguna oportunidad. Porque ¿qué pasa si dentro de un juicio el funcionario se pone nervioso? O miente, o indica algo que no corresponda a la norma. Es complejo, y ahí uno está solo. Entonces, ¿por qué la aduana ha tenido tantos buenos resultados? Porque nosotros sabemos del procedimiento, lo hacemos, sabemos qué es lo que hicimos, cómo lo hicimos, cuándo lo hicimos, dónde lo hicimos, cuál fue la trazabilidad, cómo lo detectamos, en base a qué, en base a tecnología, en base porque yo miré al conductor que se puso nervioso cuando se presentó a controlar. Todas esas cosas las tenemos, entonces eso va quedando dentro de tu mente, y al momento que tú expones te sale natural. Yo estuve en tal lado, en tal hora, efectivamente, controlé a tal persona en tal horario y revisando tal cosa, oculta el interior de, traía tanto. Así de fácil. Gracias. Vamos con las últimas dos consultas. ¿Alguien más? Allá. En el patio Q también tienen ese camión de control para los camiones cerrados que salen del recinto. No, ahí no tenemos, porque no hay un espacio. Esta tecnología tiene que tener un espacio de cobertura de 40 por 40, ¿ya? Porque la SECHEN, que nuestro organismo contralor nos controla para la seguridad de las personas, porque tiene un rayo bastante potente. Entonces quiere decir que cuando le hacen el físico al camión cerrado es porque le cayó a la sala nada más el físico. Lo que pasa es que cuando te van a controlar en el sitio Q salida, normalmente es porque o llevas traspaso, o llevas algún tipo de mercancía que es mucho más cara, o sencillamente porque el funcionario quiere saber si es que efectivamente lo que tú estás sacando es lo que contiene. Porque nosotros muchas veces hemos revisado camiones que nos presentan así un montón de documentos y van vacíos. Es solamente para arreglar el inventario. Entonces por eso que hay una fiscalización de esas características. Así es, pero las expediciones van y salen por patio sello, esas van selladas. Por traspaso no. Es que el traspaso es el incontrolable. Sí, por supuesto, también se le hace reconocimiento físico. ¿Ya? Señorita, sí. Habló sobre la mercancía falsificada que se comunican con el dueño de la marca, pero ¿hay casos donde no pueden comunicarse con el dueño de la marca? ¿O siempre el caso da con que la comunicación se establece? Siempre, sí, siempre tú tienes el contacto con el dueño de la marca. Están en una página especial. Así es que tenemos el contacto. Y como hay 10 días para que él interponga alguna acción, si no la interpone dentro de 10 días, yo tengo que levantar la incautación y le entrego la mercancía al usuario. Pero en el fondo siempre hay un contacto, porque tiene que haber un responsable. Ahora, si no hay nadie, la mercancía queda incautada hasta que aparezca alguna persona, o que caiga en presunción de abandono, y ahí podemos disponer la destrucción. Y si la mercancía vuelve al usuario, el usuario está libre de hacer lo que quiera con ella. Así es. Si no hay una querella de por medio, ¿ya? El usuario puede venderla, traspasarla, puede ser cualquier operación. Una última pregunta especial acá. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. Con respecto a lo que son las salidas de primera región, retirar vehículos, Sí. Un vehículo, mira, el dueño falleció, esposo, amigo, se incendió el vehículo, no puede hacer nada desde el punto de vista de los temas funcionales, sentimentales, de matrimonio, existe la posibilidad dentro de las facultades del director de que haya algún tipo de cosa especial para que pueda utilizar a lo mejor salir de la región. Tú estás hablando del pasabante artículo 43, ya. En ese caso, la norma establece que es una condición especialísima, es decir, vehículo, dueño. Si ambos están vivos, tú puedes manejar el vehículo de tu señora, siempre y cuando tú lo demuestres con certificado de matrimonio y que tienen bienes comunes.
Porque si tienen bienes separados, igual yo necesito un poder notarial que me autorice la salida de ese vehículo. Nos ha ocurrido muchas veces que de repente se enojan entre parejas, ¿ya? Nosotros le damos la facilidad de que salga y resulta que después viene el reclamo de atrás de la persona y dice, oiga, ¿sabe qué? Me sacaron el vehículo y yo no di mi autorización. Por eso que es tan sensible. Y en el caso de que me está comentando, tiene que haber una posesión efectiva. Tiene que haber un responsable, y ese responsable puede hacer los requerimientos ante la aduana, si no, no puede salir. No podría salir. ¿Ya? No está dentro de las facultades del director regional. Si en el artículo 35, Ricardo, consulto, ¿Qué? si en el artículo 35 podría una viuda o un viudo Sí, por supuesto, sí. que está casado con, Sí. que se casó con bienes comunes, el vehículo como herencia sacarlo, Así es. Sí. ¿tiene que igual traspasarlo a su nombre? No, no es necesario, no es necesario. A mí me tocó cuando me fui de aquí el año 2006 a Valparaíso y el vehículo estaba a nombre de mi mujer y yo lo pude sacar. Sí, sí, la mujer es la que tiene todo. Ya no. Oye, muchas gracias, se pasaron realmente, fue muy grato estar con ustedes y bueno, les dejo. Jamie. Para finalizar, la jefa de carrera de técnico nivel superior de comercio exterior, la señorita Karina Rose Acuña, le dará unas palabras de cierre. Buenas noches. En primer lugar, quiero saludar a todos y todas las estudiantes, ¿no es cierto?, de las diferentes carreras y niveles que nos acompañan hoy en día, y en especial a nuestro director, don Pedro Gómez Bastida, por permitir esta instancia. También agradecer, ¿no es cierto?, a nuestros invitados, don Ricardo Seitunchau, director subrogante de la Dirección Regional de Aduana, ¿no es cierto?, que nos brinde, que se hace un espacio en su agenda para brindarnos esta importante charla. ¿Ya? Que es la primera de muchas más que queremos organizar, ¿no es cierto?, con distintos expositores y actividades también en nuestra universidad y en nuestro querido DFT. Ahora procedemos, ¿no es cierto?, don Pedro, por favor, para darle un pequeño presente a don Ricardo. Don Ricardo. La foto. Muchas gracias a todos y todas por participar. Gracias.